Continuamos, acuérdese del camino. Uy, uy, pero ¿qué veo? Una playa. Y no puedo ir por la derecha ni por la izquierda. Vamos a la playa. A las 3 nos dijeron, ¿no? Seguimos caminando y la playa va a sonar así. Seguimos caminando, acuérdese del camino. ¡Uy! ¿Pero qué veo? Un montón de piedras. Y no puedo ir por la derecha ni por la izquierda. Vamos por las piedras. Es que un pastoralista tiene que estar todo terreno, ¿no es cierto? Y las piedras van a sonar de la siguiente forma. Como cuando vamos a misa y decimos por mi culpa, algunos ya no se golpean el pecho, pero ahora todos los pastoralistas tienen que sonar esas piedras. A ver. Más o menos. Seguimos. Ya vamos a llegar. Uy. Uy. ¿Pero qué veo? Un montón de chakra, decimos en Cuenca. Un montón de chakra. Y no puedo ir por aquí ni por el otro lado. Vamos por la chacra. Caminamos. Y la chacra va a sonar algo así. Solo rozamos las manos. De paso, coja un choclito por ahí. Guárdelo, gracias. Y salimos de ahí. Y viene. ¡Uy! ¿Pero qué veo? Una cueva. Y no puedo ir por la derecha ni por la izquierda. Vamos por la cueva. Nos bajamos. Ahora tiene que su voz meterle la emoción del suspenso. Uy. Uy. ¿Pero qué veo? Unos ojos. Una nariz. Unos colmillos. Una cola. Cuando yo diga qué animal es, todos pegamos un grito y tenemos que salir de reversa por todo el lugar que hemos recorrido. Vamos a ver qué memoria tienen. Cuando yo diga el nombre del animal, todos pegamos un grito y salimos de reversa por todos los lugares que hemos caminado. ¿Listos? Vamos a ver cómo nos sale. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Es un león! Salimos. Corra, corra. Viene. La chacra. Devuelve el choclo que no era suyo. Siga. ¿Qué viene? Ya, las piedras. Siga corriendo. ¿Qué viene? El mar, la playa. Siga corriendo. ¿Qué viene? La montaña. Siga corriendo. Y llegamos de nuevo a este lugar y decirles que hoy, el primer seminario, estamos haciendo un recorrido en el cual, asimismo como nuestra memoria, debemos guardar todo lo que hemos aprendido para ponerlo en práctica, que este va a ser su reto. Un aplauso para ustedes, lo hicieron súper bien y ahora prestamos atención. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es pastoral en definitiva, esta energía y estas ganas en cada dinámica también, ¿no? Muy bien, y de esa misma manera y con ese mismo ánimo vamos a continuar en esta jornada, en esta mañana, en este nuestro último día de seminario. Voy a iniciar con nuestra sexta conferencia magistral, que tiene de nombre Nuevas metodologías y nuevos lenguajes de la pastoral escolar. Estará a cargo del padre Juan Álvaro Zapata Torres, quien ya nos acompañó el día de ayer en nuestra segunda mesa redonda. Pero hoy lo vamos a presentar de mejor manera. Sí, ok. Lo vamos a presentar de mejor manera, porque tiene un currículum muy amplio, la verdad.
Es teólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, especializado en la espiritualidad de la Pontificia Universidad Gregoriana, especializado en formación sacerdotal y religiosa de la Pontificia Universidad Gregoriana, máster en marketing digital de la Universidad de La Rioja. Los servicios pastorales que en este momento él colabora también, es coordinador de pastoral del Sistema Educativo Religioso, SER, en la editorial Santillana actualmente, ¿no? Vicario episcopal y general de la Arquidiócesis de Bogotá, director del Diaconado Permanente, director del Centro de Estudios Cardenal Aníbal Muñoz Duque, director de la Escuela de Animadores de la Evangelización, coordinador de la preparación de la visita al Papa Francisco a Colombia en el área teológica, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, director de los departamentos en la Conferencia Episcopal de Lugares Eclesiales y Ministerios Ordenados y Vida Consagrada, docente de la Pontificia Universidad Bolivariana, formador y docente del Seminario Mayor de Bogotá, director de Pastoral Vocacional, párroco y vicario parroquial. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso al padre Juan Zapata, perdón, ya estaba cambiando el nombre. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días a todos, un placer poder estar hoy con ustedes. Aquí las consecuencias del aire acondicionado de anoche, la voz que ya nos golpeó, ese frío, y el baile quizás. Bien, vamos a hablar de esto, de los nuevos lenguajes y las nuevas metodologías. Creo yo que vamos a repetir varios elementos que se han venido diciendo durante estos días, ya que todos hemos venido tratando de transversalizar lo que la escuela hoy requiere para lo que significa la respuesta a la nueva sociedad. En el 2007, los obispos de América Latina se reunieron en Aparecida y luego de ese análisis general de la realidad cultural, social, política, económica y religiosa del globo terráqueo y particularmente de nuestro continente, llegaron a una gran conclusión diciéndonos: estamos viviendo un cambio de época. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a toda la humanidad de hoy, nos tocó hacer el tránsito de una época a una nueva, como cuando sucedió el cambio de época de la Edad Antigua a la Edad Media, y de la Edad Media a la Edad Moderna, y de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Estamos viendo un tránsito, y esto genera una crisis, porque todo se replantea, todo se mueve, y todo está generando nuevas oportunidades y nuevos retos. Y ante ello, pues hay una serie de características a las cuales tenemos que ponerle atención para poderle brindar unas nuevas respuestas con unos nuevos lenguajes y unas nuevas metodologías para poder ser la escuela realmente evangelizadora. Yo les decía ayer, la primera vocación que sus fundadores y fundadoras hicieron al generar escuela católica no era propiamente ser la mejor a nivel académico quizás, sino poder evangelizar en primer lugar a través de la escuela, a través de los ambientes educativos escolares. Que eso no se nos vaya a perder, porque existen en muchos lugares, y en Colombia yo lo digo particularmente, donde la primera preocupación de muchos colegios católicos es estar en el estándar 1 a nivel académico, pero poco de evangelización, poco de construcción cristiana, poco de aportarle a la transformación social. Y era lo que les decía, pasan 10.200.000 personas por las escuelas de Colombia, las católicas, y ya les decía lo que vemos a veces en Colombia. Aquí en nuestro continente de América Latina, la escuela católica presente, pero ¿por qué el continente es tan inequitativo, tan injusto? ¿Por qué hay tantas violencias? Quizás todavía nuestra experiencia de respuesta no es concorde a lo que debería ser la escuela católica. Menos ideas y más acciones, más impresión del valor del evangelio en los corazones. Por eso, Paulo Freire decía: la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, esa es la tarea que nosotros tenemos. Y ante los retos, en primer lugar, tenemos esto que nos decía Zygmunt Bauman: estamos en la sociedad líquida, una sociedad donde no la podemos caracterizar,
una sociedad donde se nos pasa entre las manos, no permanece, no tiene compromisos a largo plazo, no tiene unas características definidas, una sociedad que se va mimetizando, se va transformando, se va volviendo camaleónica según las realidades y las circunstancias, va fluyendo. En segundo lugar, vivimos una sociedad yoísta y hoy le llama Almo Calves, le llama una sociedad yocentrista. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ustedes saben bien que la sociedad siempre se ha caracterizado muchas veces por ser una sociedad en algunos momentos deocentrista, centrada en Dios, antropocentrista, centrada en el hombre. Hoy estamos en una sociedad centrada en el ego, en el egoísmo, en el yo. Solo importo yo y tengo que defender solo mis intereses. En tercer lugar, este yocentrismo lo ha alimentado toda esta tendencia, esta era virtual, esta era tecnológica en la cual estamos nosotros hoy sumidos, que es algo positivo. Quien considere que la tecnología o la internet es todavía un pecado o es algo que es intocable, está en otro planeta. Nuestros estudiantes nacen ya con la tecnología en su ADN y debemos integrarlos. Pero lo que ha generado, y hay que educar para el uso, es cómo cuidamos nuestra identidad. Porque la tecnología y particularmente las redes sociales, y nos lo decía ayer la doctora, nos ha permitido empezar a mostrar otras identidades que no son reales, identidades que son falsas, o a maquillar mi identidad para agradar a otros, para ganar likes o para poder convencer a los otros que tengo el estatus, el reconocimiento que me merezco. Y eso ha generado en nuestros estudiantes que pierdan su identidad por estar aparentando cosas que no son ciertas a través de las redes sociales. Vivimos también una cultura de envejecimiento social a nivel general. Las sociedades hoy se están envejeciendo porque la edad de muerte se ha alargado y porque hoy las nuevas generaciones, y ustedes bien lo saben, no quieren tener hijos. Hoy, ¿quiénes son los hijos de los hogares? Las mascotas, los perros y los gatos. Y quienes tienen hijos, tienen uno, no tienen más. Por lo tanto, hoy sale un estudio en estos días en España que para los próximos años habrán 70,000 menos estudiantes para la escuela, porque no hay jóvenes, no hay niños. Y eso vamos a empezar a percibirlo también en nuestros contextos latinoamericanos. No vamos a tener nuevas generaciones, por lo tanto tendremos sociedades envejecidas. Por otra parte, también vivimos una sociedad secularizada, donde se ha perdido el sentido de lo trascendente, el sentido de la divinidad, el sentido de los valores que nos dan razón de ser a nuestra vida. Y el Papa Benedicto XVI nos decía, vivimos la cultura del relativismo, todo es posible. Hoy ustedes tienen que entender que nuestros jóvenes viven un mundo sin límites. Nosotros crecimos con un mundo de límites, con valores transversales, universales. Nuestros jóvenes hoy todo lo pueden hacer, todo lo pueden alcanzar y hoy se valida todo con el argumento del desarrollo libre de la personalidad. Un relativismo que nos lleva a considerar o permitir ciertas situaciones que aunque destruyan al otro, para él son válidas y debemos respetarlas según los nuevos modelos que hoy se genera en el globo terráqueo. La emergencia educativa, nos lo decía ya Aparecida en el numeral 328, la ruptura de las relaciones, de las alianzas, padres, escuela, Estado, escuela, docentes, estudiantes. Hay una ruptura interna que se ha roto y que hay que responder. Y por otra parte, ya lo decíamos ayer, todo el tema del cambio climático que genera también una serie de preocupaciones reales para la educación y para la convivencia y la supervivencia de nosotros en el planeta. Y esta, nuestra famosa pandemia, que generó también unas situaciones muy particulares. En concreto, lo que nos apareció en nuestra escuela, descubrimos la inequidad educativa. La capacidad que tuvieron algunos estudiantes de América Latina de conectarse virtualmente para una formación idónea. Colegios que estaban preparados para continuar una educación en pandemia con idoneidad y con profundidad. Pero también muchos estudiantes, como estos acá, por ejemplo,
con situaciones muy precarias de educación, no posibilidades de acceso a la internet, dificultades de poder llevar una educación realmente que les permitiera seguir avanzando. La inequidad educativa la constatamos claramente durante el tiempo de la pandemia. Y por otra parte, nuestros estudiantes regresaron a las escuelas con un deterioro en su mente, en su salud mental. Llegaron con ansiedad, llegaron con depresión, llegaron con hiperactividad, llegaron con muchos desequilibrios por todos los problemas que la pandemia generó y la convivencia durante varios meses generó en los hogares. Por otra parte, se vive la cultura de la productividad, vivimos la cultura del dar resultados y vales. Si no produces, si no das resultado, no eres importante, no eres valioso. Por lo tanto, una cultura que simplemente busca resultados. Y lo otro que hoy podemos decir en esta época de cambio, que nos genera las confrontaciones y a lo cual tenemos que responder, los retos sociales, los retos políticos. Estamos al borde de una guerra nuclear, donde podríamos afectarnos todo el planeta, no solamente Europa, sino inmediatamente todos nosotros. Estamos entrando en una recesión económica, que es una crisis que nos va a golpear a todas las naciones, y así sucesivamente una serie de problemas que la escuela católica no puede ignorar, que nosotros debemos insertar nuestra identidad religiosa, identidad evangélica, valores cristianos, para poder aportarle a estas realidades que tienen que tocar y transformar la escuela. Veamos qué nos dice el Papa en un encuentro que tuvo con los educadores antes de la pandemia en Roma, para descubrir qué es lo que hace verdaderamente una escuela cristiana. ¿Lo hace cristiana, como decía ahora el Padre Marcelo, porque tengamos un capellán? ¿Porque hagamos primeras comuniones? ¿Porque hagamos confirmaciones? Los colegios no son parroquias, los colegios son lugares de educación escolar, de formación científica, de razones. Y el Papa nos aclara qué significa una escuela verdaderamente cristiana. Respondiendo a las preguntas de algunos profesores seleccionados entre los miles que se encontraron con él, Francisco expuso su concepto sobre qué desafíos debe afrontar la sociedad en el campo de la educazione. Che cosa, secondo lei, fa sì che una istituzione sia veramente cristiana? Non si può parlare di educazione cattolica senza parlare di umanità, perché precisamente l'identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. Dijo que educar en la fe no es solo dar catequesis, sino ayudar a los jóvenes a entender la realidad y a descubrir la trascendencia. Per me la crisi più grande dell'educazione, per farla cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi alla trascendenza. Por otra parte, denunció el poco acceso que tienen a la educación los más necesitados y la dejadez de algunos estados que no valoran su importancia. Fra gli operai più mal pagati ci sono gli educatori. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che lo Stato non ha interesse. Semplicemente, se l'avessi, le cose non andrebbero così. È rotto. E qui viene il nostro lavoro di cercare strade nuove. Un buen profesor, señaló a continuación, es el que se arriesga enseñando a caminar a sus alumnos. Y un buen alumno, advirtió, no es el que tiene unos padres con dinero. Los niños necesitados de las periferias tienen algo, por ejemplo, que los otros no han experimentado, el sufrimiento. E loro hanno una cosa che non hanno i giovani, non per colpa sua, ma è una realtà sociologica, che non hanno i giovani dei quartieri più ricchi. Hanno la
dell'esperienza, della sopravvivenza, anche della crudeltà, anche della fame, anche delle ingiustizie. Hanno una umanità ferita e le realtà si capiscono meglio dalle periferie che dal centro, perché tu dal centro sei sempre coperto, tu nel centro sei sempre difesso. Francisco subrayó que educar no se puede reducir a la transmisión de conceptos y que hay que buscar nuevos caminos, ayudar a que los jóvenes desarrollen su capacidad de pensar, de hacer y de amar. La educación religiosa, la educación no puede ser simplemente de conceptos. No basta con que los estudiantes salgan aprendiendo que hay 10 mandamientos, 7 sacramentos, que hay 14 horas de misericordia, que hay una serie de ideas, de teorías, sino necesitan experimentar concretamente ese encuentro con la persona de Jesús. Por eso el Papa nos dice, la escuela es el lugar y la mediación para realizar la misión evangelizadora. El colegio no es simplemente para transmitir ideas y conceptos, razones, sino para que experimenten por nuestro propio testimonio lo que creemos. Y eso nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros si esa manera de ser nuestra convence y testimonia y evangeliza y forma en la fe a los estudiantes que hoy tenemos en nuestras aulas. Porque es allí donde deben reconocer lo trascendente, que hay algo más, que no solamente somos inmanencia, que solamente somos carne, temporalidad, sino que hay algo que nos supera y a lo cual vamos caminando, que es el otro en mayúscula, que es Dios, que nos ha creado y nos espera al final del camino. Y por otra parte, que puedan abrirse al otro en minúscula para servir al otro. La vida católica no tiene sentido si la restringimos solamente para el domingo en el templo. La vida católica tiene sentido en la medida en que hacemos práctica día a día de los valores del Evangelio, con todos prestando un servicio eficaz a los hermanos. Por eso el primer término, el primer lenguaje que debe estar hoy más que nunca en la escuela es la humanización. Humanización. ¿Y qué significa esa humanización? Humanizamos cuando colocamos a la persona en el centro. ¿Qué significa a la persona en el centro? Cuando él es el protagonista al cual dirigimos todos nuestros esfuerzos. Colocar a la persona en el centro es colocar ese tipo de persona que la delimitamos, la definimos y descubrimos qué necesita esa persona para yo brindarle a través de la escuela. No es lo que a mí me parece, sino pongo a la persona allí. Es este personaje. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué reconozco de esta persona? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus necesidades? Y encuentro que cada persona es distinta. Aunque tengamos estudiantes de la misma edad, cada uno es un mundo diferente. Aprender de esas habilidades. Y eso nos lleva a que nuestra educación debe ser inclusiva e incluyente. Lo decía también el padre Marcelo ahora. Triste sería que nuestros colegios católicos, que hablamos del Evangelio, donde Jesús no excluyó a nadie, donde perdonó a todos, estemos cerrándole las puertas a unos u otros por cualquier razón. Que podamos estar siendo selectivos. Si nos vamos a mirar a sus fundadores y fundadoras, fueron revolucionarios. Hicieron lo que nadie hacía en aquel momento y se arriesgaron a dar las vidas por los descartados del momento, por los necesitados del momento. Y esa es la manera de hoy postergar y proyectar todavía esa figura de sus fundadores, siendo compasivos, siendo incluyentes, acogiendo a unos, acogiendo a otros. Hay colegios en Colombia, por ejemplo, me imagino que aquí en Ecuador, donde en el aula, en la misma aula, conviven personas con habilidades diversas a nivel físico, a nivel motriz, y comparten con los estudiantes que tienen sus habilidades completas, digámoslo de esa manera, y saben interactuar, y así de otros índoles, de otras maneras, incluyen, acogen y reconocen las habilidades, las potencian y permiten una integración, haciéndonos sentir que somos parte todos de una sociedad. En tercer lugar, ese humanismo
se vive en el respeto, donde erradicamos la cultura del descarte, todo aquello que pueda ser de discriminación, de exclusión, de rechazo. Un colegio católico de unas religiosas, que no digo la congregación, de la ciudad de Medellín, este año que estuvimos acompañando en un proceso, las monjitas creen que todavía estamos en la época del siglo pasado. A las niñas que de repente se subían un poquito acá la falda o de pronto se echaban un poquito de maquillaje, las monjitas le decían: ¿te pareces a esas niñas de la calle, a esas fufurufas, le decimos en Colombia, esas mujeres de la vida alegre? Díganme si eso tiene lógica, que uno le diga a un estudiante que se parece a una mujer de la vida alegre y yo que soy religiosa. Demuestra que esta monja o estas monjitas no entendieron nada de lo que es el evangelio. No entendieron nada de lo que es la vida cristiana. No la entendieron. Y eso ha generado que muchos padres de familia estén sacando a los estudiantes de ese colegio. Entonces, uno tiene que aprender a humanizar desde el lenguaje. Somos religiosos, somos religiosas, pero no somos los amos del mundo. A mí me encanta cómo el Concilio Vaticano II derrumbó la pirámide jerárquica de la iglesia. Y ahora todos somos iguales. Y parte la estructura de la iglesia desde el laicado. Y qué bueno que entendamos que aquí no hay unos más y unos menos. Somos hijos de Dios todos. Todos somos merecedores de la salvación de Dios. Todos vamos en camino hacia esa salvación. No somos mejores, queridos religiosos y religiosas. La gente no tiene que estar corriéndonos, ni echándonos incienso, ni hacer todo lo que nosotros les digamos y doblegarse porque somos los religiosos o las religiosas. Nada de eso. Somos seres humanos como los demás y tenemos que aprender a convivir con ellos y a saber respetar a los laicos y a ser parte con ellos de este camino evangelizador. Eso es respeto y eso es evangelizar. Eso significa realmente entender qué significa ser consagrados, sacerdotes, qué significa dar la vida por el evangelio, asumir radicalmente la propuesta de Jesús. Y humanizar significa entonces desarrollar esa interioridad de cada joven para que descubra la presencia de Dios que lo ama y que está dentro de él. Que podamos formar esa claridad de que en los 8.000 millones de habitantes del planeta somos todos hijos de Dios. Porque quizás muchas veces dentro de nosotros mismos como iglesia, y acá lo decimos y queda entre nosotros que hablamos de la misericordia de Dios, también nosotros hemos propiciado que creemos que hay seres humanos de segunda que no merecen el amor de Dios o la misericordia de Dios. Y ahí desdecimos completamente lo que el Evangelio nos ha enseñado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién no iba a saber que lo estaba crucificando? ¿Qué no iban a saber que lo estaban latigando? Sí sabían, pero Dios, que es Padre, viene a salvar, no a condenar. Entonces, formar esa experiencia espiritual para que todos se sientan amados de Dios, amados por Dios, todos se sientan hijos de Dios. Por otra parte, ese humanismo, finalmente en la escuela católica, es gestar una sociedad digna del hombre, en la que finalmente se implante la fraternidad, la igualdad y la solidaridad entre todos. Esto es humanismo en la escuela católica. Generar esa fraternidad, esa igualdad y esa solidaridad, que me duela el dolor del otro. Como decía el Papa Benedicto XVI, me duela la carne sufriente del que está a mi lado. Y asimismo, ese humanismo es gestar una sociedad en la que si alguien es privilegiado y favorecido, es precisamente el débil y el marginado, el que por sí mismo no se puede defender. Eso es humanismo, empezar a forjar en los estudiantes esa necesidad de ir por aquel que necesita de nuestro auxilio, que necesita de nuestro apoyo. Humanismo es gestar la transmutación más radical de valores, porque una educación religiosa ha de llevar a cambiar el sistema social injusto con la construcción de un hombre nuevo. Ese es el nuevo lenguaje, cambiar la estructura social injusta. Si nosotros como colegio católico no vemos que nuestros estudiantes incidan en esa transformación, estamos sacando grandes intelectuales, pero no cristianos, no discípulos de Jesús,
no estamos cumpliendo con nuestra tarea evangelizadora y eso nos tiene que confrontar. Segundo término que tiene que tener hoy la escuela: coherencia y alegría. Coherencia. Qué bueno que nosotros entendamos que no podemos simplemente, les enseñamos la misa, hacemos las oraciones, los rosarios, pero nos ven divididos o nos ven amargados. A veces uno va a comunidades religiosas, que yo visito muchos, y uno ve muchas veces caritas de religiosos o de religiosas amargados, tristes, desesperanzados. ¿Qué puede motivar eso para los estudiantes? La primera tarea que tenemos que hacer es que haya coherencia, que hay respeto. Bien, nosotros sabemos dentro de las comunidades muchas veces las rivalidades que existen entre nosotros. Qué bueno que aprendamos que si somos de escuela católica, tenemos que empezar también entre nosotros, religiosas y religiosos, empezar a limar asperezas, empezar a respetarnos, empezar a sabernos llevar, a entendernos, a no estar divididos o enfrentados. Coherencia y testimonio. Y eso significa desarrollar integralmente la formación en nuestros estudiantes, no solamente el intelecto, sino formarlos en algo que decía Daniel Goleman, el psicólogo, en la inteligencia emocional, que significa formar en la mente y en las realidades socioemocionales, formarlos en las estructuras racionales de la mente, pero también formarlos en los sentimientos, en los deseos, en las acciones, en las reacciones, en las maneras como proceden y cómo actúan de lo que reciben intelectualmente. Para hacer lo que nos han dicho siempre: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Esos son los 4 pilares de una formación integral de lo que es la razón, lo que es el corazón y lo que son las manos, las acciones, para que podamos realmente trascender en esta educación religiosa, formando en valores tanto morales, éticos y espirituales. Y vuelvo y les digo, queridos hermanos, no es solamente clase de religión, sino es la vida completa del aula, la vida completa de la comunidad educativa. Ahora veíamos un colegio en pastoral. Un colegio en pastoral es donde todos se sienten responsables de esta formación integral. No es que ahora estamos en clase de formación espiritual y ahora entramos a formar en matemáticas. No, el profesor de matemáticas también tiene esa tarea de formar integralmente. Y el de inglés, y el de educación física, y el administrativo, y el padre de familia. Todos formando integralmente al estudiante, con coherencia y con alegría. Y formando pues con razones y con testimonio concretamente. Vamos a mirar este video que nos va a dar razones para poder descubrir otra palabra que es fundamental o otro lenguaje en este tiempo de la educación. Vonez? Se me vonez? Zire dole. Kdo? Shkolla. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyrë! Prap me vonez. Shkon ta.
Yo me imagino que un hecho de esto ya no sucede hoy por hoy en nuestra escuela, pero muchas veces podemos tener otras actitudes que generan este tipo de situaciones de dolor. Por eso, otro de los términos del lenguaje que hoy tenemos que promover es educar en la mirada para ser prójimo. ¿Y qué es prójimo? Próximo, el que está a mi lado, el que tengo a mi lado. No importa cómo sea, qué color tenga, si piensa igual a mí, si piensa diferente, el otro es el hermano al que yo debo acompañar y debo apoyar. Por eso traigo la parábola del samaritano. El samaritano es uno que no cree. Pasaron primero los que amaban a Dios, los que decían querer a Dios completamente, conocemos a Dios, somos los dueños de Dios, el levita, el sumo sacerdote, y pasaron de largo como mirando una basura ante este caído, lastimado, herido, y siguieron de largo. Los que amaban a Dios y este samaritano que no conoce a Dios, reconoce en la persona a un ser humano que necesita de él. Y a veces nos puede pasar eso. Nos creemos los dueños de Dios y nos autojustificamos muchas cosas o nos permitimos muchas cosas y se nos olvida esa humanidad, descubrir al otro, al prójimo en su contexto, en sus historias, en sus realidades. Por eso les decía, no supongamos, pongamos a la persona en el centro. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué vive ciertas circunstancias? ¿Por qué pasan ciertas realidades en esta persona? Como también lo veíamos ahora en este video. Por eso la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. De ahí entonces que educar la mirada significa educar a reconocer el rostro del otro, educar el interior, la voluntad, los afectos, todo lo que genera un movimiento en la persona. Educar la mirada es aprender a reconocer al otro en su individualidad y a valorar sus diferencias, a reconocer todos sus talentos, a apoyarlo en toda su historia. Por otra parte, en el cuarto elemento, fortalecer el tema de la fraternidad. La OECD nos dice en el numeral 8, la escuela debe transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad de cada persona. En la dignidad de cada persona, no en la masa, sino en la dignidad de cada persona, de cada comunidad lingüística, de cada etnia, de cada correalidad religiosa, de cada pueblo y de los derechos fundamentales que derivan de estos. La Fratelli Tutti nos habla de que el hermano, el otro, es responsabilidad nuestra. El otro es responsabilidad nuestra. El niño que piensa diferente, el niño que tiene otras opciones, el niño que es distinto en muchas realidades, ese es hermano nuestro. ¿Cómo lo acojo? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo lo respeto? ¿Cómo lo dignifico? ¿Cómo le doy lo que necesita para su desarrollo integral? La escuela católica no puede seguir hablando de fraternidad y no demostrar claramente esos signos de acogida a todos como hijos de Dios, de respeto a todos como hijos de Dios, como criaturas de Dios. Debemos ser estos hermanos que vamos en busca del otro. No podemos ser el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que nos creemos limpios de pecado y por lo tanto no somos capaces de acoger al pródigo, al hijo pródigo que regresa a casa. No podemos sentirnos inmunes de la condición pecadora. Somos también pecadores y necesitamos ser compasivos como el Señor es compasivo con nosotros. La fraternidad. Vamos ahora aquí a la compasión. Pero, vamos a mirar este video.
Este video nos lleva a esta otra realidad, la palabra compasión sinodal. Compasión, que es ayudar a compadecernos unos con otros. En primer lugar, a que nos sintamos caminantes junto a otros. Este niño se tapaba su rostro porque quizás le daba pena su máscara de oxígeno. Y era una manera de seguir siendo válido en medio de la sociedad y de aparecer y de poder continuar. Y sus compañeros se solidarizan, se compadecen y se integran, se solidarizan y hacen el mismo gesto de utilizar una máscara como una manera de protección, como una manera de solidarización o de solidaridad. Y esa es la llamada que la escuela hoy tiene que hacer, aprender a caminar junto con otros, sentirnos al lado de otros. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud nos decía, el que guía debe ir delante, animando, orientando, pero también debe ir en la mitad, escuchando, percibiendo, acompañando y atrás empujando a los que se quedan. Y esa es nuestra tarea, insertarnos, aprender a caminar junto con otros, entendiendo sus realidades, sus diferencias, sus particularidades. Que se pueda acrecentar en la escuela católica el sentido de la empatía, que yo sienta con, que me ponga en los zapatos de, y que aprenda ese carácter de pensamiento crítico, de poder quitar todo aquello que nos divide, que nos enfrenta, que nos roba nuestra dignidad, que no nos permite crecer integralmente y asimismo pues generar acciones de solidaridad. Una metodología basada en problemas, donde planteamos interrogantes y soluciones a situaciones que viven nuestros estudiantes, situaciones que vive nuestro barrio, situaciones que vive nuestra ciudad, las planteamos para que ellos cuestionen, para que se interpelen, para que ellos puedan proponer salidas y se sientan responsables también de dichas soluciones. Sexto, restaurar relaciones, educar en la esperanza y acoger, abriéndonos a los más vulnerables y a los más necesitados. En nuestros sectores y en nuestros entornos, ¿cómo estamos educando para que los estudiantes se preocupen por el que está siendo abandonado, por el que está siendo descartado, por el anciano que está olvidado? ¿Cómo estamos restaurando esas relaciones a veces generadas por el bullying que se suscita en nuestros colegios? ¿Cómo estamos haciendo para evitar ese tipo de situaciones que maltratan a otros y roban la dignidad de otros? ¿Qué estamos haciendo en nuestros colegios? Con dolor tengo que decirlo, veo que en muchos colegios católicos, por lo menos de Colombia, el bullying es una cosa común y pocas acciones se hacen para evitarlo, para que no haya esa destrucción de la dignidad, ese dañar la dignidad de las personas. ¿Qué hacemos nosotros para restaurar esas relaciones? Séptima palabra, ternura y misericordia. Superar las codificaciones sociales que juzgan o condenan. Ya es hora de que nosotros como Iglesia Católica dejemos de estar pensando que tenemos que ir peleando contra unos y contra otros. Nuestra tarea es buscar la salvación de todos, es buscar a muchos para el reino. Yo a veces veo grupos católicos que están más interesados en llenar el infierno que en llenar el cielo. A veces están más deseosos de mandar a mucha gente al infierno que ayudarles a salir para llevarlos al cielo. Entonces, empezar a romper esas codificaciones que nos alejan y que nos hacen daño. Y por otra parte, establecer nuevas codificaciones de la mirada que entrelacen entre la teoría y la práctica, entre el significado de los verbos y sus praxis, que podría denominarse una educación integrada, donde realmente se evidencia lo que anunciamos, lo que creemos. Y de esa manera entonces, si asumimos una actitud de ternura, como la figura materna del Dios Padre, que se acerca, que se compadece, que es misericordioso con todos, entendemos que el pedagogo lleva al estudiante hacia el conocimiento, pero el mistagogo lo acerca hasta el umbral del misterio, del amor de Dios, de la experiencia de Dios, y el testigo lo aproxima hacia la realidad del sufrimiento, hacia esa búsqueda de transformación, de experiencia salvadora de Dios. Octava palabra, cultura del diálogo y el encuentro. Reavivar el sentido religioso y trascendente y la necesidad de reanimar los corazones de las nuevas generaciones para fortalecer su identidad creyente. Que podamos adquirir unas razones suficientes por las cuales creemos. ¿Tenemos la capacidad de dar razones de nuestra fe?
Yo les pongo un ejemplo. Este año en Colombia, en Bogotá concretamente, hubo un hecho particular. En el Aeropuerto Internacional del Dorado hay una capilla, un oratorio católico para el que quiera ir a rezar. Y los dueños del aeropuerto decidieron que lo iban a convertir en un lugar multiconfesional para que puedan entrar de otras confesiones. Pues no se imaginan el escándalo que hicieron muchos católicos de que nos iban a quitar la fe por cerrar la capilla del aeropuerto. Y yo me pregunto, ¿mi fe está centrada en un lugar? ¿Mi fe está centrada en una persona? Y yo hablando con muchos amigos míos que frecuentan el aeropuerto, ¿y alguna vez has entrado allí? No, nunca. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si manifiestan y protestaron y pararon el tráfico, hicieron muchas manifestaciones porque les iban a cerrar esta capilla, pero nunca salen a defender o a protestar cuando matan líderes sociales. Es cuando entendemos que la fe es puro ritualismo, cuando entendemos que la fe es pura religiosidad y no una experiencia que debe llevarnos a un testimonio y a una manera de ser como Jesús. De esta forma, cuando formamos en la identidad, yo no tengo problemas de dialogar con otro. A mí no me va a quitar la fe cuando yo interactúe con un judío, cuando yo interactúe con un ateo, cuando yo interactúe con otra persona. No me la va a quitar porque tengo claras mis convicciones religiosas. ¿Estamos formando en esas claras convicciones religiosas? En las razones por las cuales creemos, para que podamos generar una cultura del encuentro y una cultura del diálogo. El Papa dice en un documento que publicó este año la Sagrada Congregación para la Educación Católica que suscitar el diálogo con otros que combina la atención a la propia identidad con la comprensión de los demás y el respeto a la diversidad. Solo podremos convivir con otros en la medida en que tengamos claridad de lo que somos y lo demostremos con nuestra propia vida. Noveno, ganar en esa cultura de la productividad. Más que productividad y competitividad, debemos educar para la cultura del trabajar en comunión, que alimente los valores, que las potencialidades entre padres en igualdad de oportunidades, que dejemos de estar pensando quién es más que el otro, quién es más que el que está a mi lado, que aprendamos a relacionarnos con respeto con los otros y a buscar crecer juntos. A veces estamos el que más pueda, estamos propiciando que haya uno que sea mejor que los otros. No, la idea de la nueva pastoral y de la nueva tarea en el colegio, en la escuela católica, es que todos podamos ganar, que todos podamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, que todos podamos llegar a las mismas metas, a los mismos ideales, y no que estemos privilegiando esa competitividad a veces que es destructiva y dañina. Por eso los alumnos desde la metodología samaritana pueden identificar acciones para resolver situaciones que dañan la integridad de la persona y sus derechos humanos. Y finalmente, la décima, la ecología integral. Dice el Papa Francisco, los gritos de la tierra y los gritos de los pobres solicitan una nueva alianza con la vida entre los seres humanos. Y ahí es donde yo les decía, todo este tema del cambio climático nos trae esta serie de cifras. Una cuarta parte de la mortalidad infantil en niños menores de 5 años en el mundo, es decir, 6 millones de niños, podría prevenirse con un medio ambiente más saludable en el ámbito climático. Se estima que en el 2040 600 millones de niños vivirán en áreas con gran déficit hídrico. Por otra parte, en la actualidad 500 millones de niños viven en zonas inundables y hoy mueren cada día 800 niños menores de 5 años por enfermedades asociadas a una higiene deficiente. Y por cada centígrado que suba la temperatura media del planeta, se incrementa en un 8% la posibilidad de sufrir infecciones intestinales. Por eso el Papa nos dice, cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad del hoy y del mañana. Y les planteo estas acciones en concreto. Primero, reimaginar la forma en la que los niños y los jóvenes aprenden no solo para adaptarse y sobrevivir al siglo XXI, sino para transformarlo, para mejorarlo. Generando entonces en ellos líderes sociales, donde se sientan responsables del cambio, donde podamos generar esos criterios de frente a lo que pueden aportar ellos en la transformación social,
en el ambiente de su colegio, en el ambiente del barrio, en el ambiente de la ciudad, y poder tener, como decía el Papa Francisco, parresía, es decir, renovar los modos de enseñar, las metodologías, las pedagogías, las temáticas, generar eso que decía el padre Marcelo ahora, un colegio en pastoral. Por otra parte, crear la aldea de la educación significa descubrir al estudiante su función de protagonista en el aprendizaje, empujándole a desarrollar la autoconciencia, el autocontrol y la autodecisión, y llegar a formular un proyecto personal que el joven pueda desarrollar. Nuestros colegios católicos forman en la construcción de proyectos de vida personal. Formamos y construimos con ellos proyectos de vida personal para que lo puedan desarrollar, para que puedan irlo realizando a lo largo de sus vidas. Por otra parte, necesitamos revisar los currículos para incluir educar en la mirada samaritana y construir el currículo evangelizador. Como les decía, que todos los docentes sean responsables de esa evangelización, el de inglés, el de educación física, el de matemáticas, transmite esos valores a través de sus materias. No es que va a hablar de religión, sino cómo trasluce, cómo pasa esa información especial y la ilumina desde los valores cristianos. Asimismo, poder educar para la vida, tejer redes de relaciones educativas samaritanas en los escenarios de la escuela, contemplar la posibilidad de un proceso descentralizado del egoísmo, pasar de el otro no es mi problema, por la actitud solidaria del yo soy responsable del otro. Esa es una tarea de la escuela católica, poder generar esa responsabilidad que tenemos con los demás. La inteligencia socioemocional en la era tecnológica, trabajar en habilidades, reconocer las de los otros, creer, incluir y dar protagonismo a cada uno en su diversidad. La escuela católica no tiene que homogenizar a nadie, somos heterogéneos. ¿Cómo acompañamos, cómo potenciamos, cómo ayudamos a desarrollar esas habilidades diversas? Unir saberes y modos de comunicación híbrida. Entonces hay que encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso y la comunicación. ¿Cómo vamos a interactuar? Ustedes hacen foros con los estudiantes sobre el mundo económico, hacen foros con sus estudiantes sobre la situación social, sobre la situación política, cómo ellos descubren qué criterios deben tener para poder mañana interactuar con ese mundo social al cual van a entrar, cómo mañana ellos pueden aportar a la transformación económica del país. Ustedes hacen esos foros, dialogan con ellos, discuten estos temas y cómo podemos interactuar con una comunicación híbrida, ya que la pandemia nos enseñó a vivir también esa realidad de una comunicación de otra manera. Y lo otro, integrar más a las familias. Hay que crear planes de acompañamiento, de formación permanente. Eso no puede ser solamente la reunión de entrega de notas. Hay que formar a los papás permanentemente para que se sientan responsables, porque la escuela no sustituye, sino prolonga la tarea educadora de los papás. Y nosotros, ¿cómo los estamos formando? ¿Cómo los estamos acompañando? Y escuchemos a este amigo nuestro que nos dice por qué es importante integrar a las familias. Sí, la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Uno se mata enseñando, uno les está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, dándoles ejemplos, pero ¿qué pasa? Vuelven al hogar, ven los ejemplos malos y ya no saben distinguir de lo bueno y de lo malo, y entonces se les olvidó lo que uno les enseñó. Exactamente, entonces necesitamos formar y crear planes de acompañamiento a los padres de familia permanentemente para que la tarea que ustedes desarrollan cotidianamente pueda terminar, pueda desarrollarse, pueda continuar en la vida del hogar y no haya una ruptura entre lo que ustedes hacen y lo que ellos ven en los hogares. Y finalmente, formar a los docentes. El educador debe ser competente, calificado, cualificado, rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico y curioso. ¿Qué formación le damos a nuestros docentes permanentemente? A veces se nos olvida a nosotros que ellos también son seres humanos. Les damos formación también humana, les damos formación de escucha, de acompañamiento o solamente capacitaciones pedagógicas.
También ellos tienen familias, tienen problemas, vienen a veces felices, a veces vienen tristes. ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo permitimos que también ellos puedan ser esa voz de fe a sus estudiantes? ¿Cómo los formamos y los ayudamos a crecer en la experiencia cristiana? Nosotros formamos a los docentes también en la experiencia de Dios. Les damos también esas capacitaciones desde el Evangelio. A veces suponemos que son creyentes y hay muchos colegios católicos que tienen sus instalaciones a docentes que no creen ni en los rejos de las campanas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para que ellos descubran por nuestro testimonio, por nuestro acompañamiento y nuestra formación, que vale la pena creer? Si no formamos también a nuestros docentes en un proceso de conversión o de motivación espiritual, entonces, ¿qué estamos haciendo como escuela católica si es lugar de evangelización? El público objetivo no solamente son los estudiantes, también son los padres de familia y por supuesto todo el personal administrativo y de docentes. Por eso, queridos docentes, ustedes son los artesanos de las futuras generaciones que con su saber, paciencia y dedicación van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza, no material, sino inmaterial. De ahí que en el nuevo pacto educativo, la función de los docentes como agentes de la educación debe reconocerse y respaldarse con todos los medios posibles. Muchas gracias y espero haber aportado algo a este proceso. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso al Padre Juan, que en esta mañana pues nos dio tremenda conferencia y ha generado algunas interrogantes, Padre Juan. Voy a planteárselas ahora para que nos pueda también ayudar a ir contestando con algunas de ellas, ¿no? Dice, nos enfrentamos a una cultura de pensamiento débil, vacía, superficial, en donde los docentes, maestros, estamos en riesgo. Se nos pide tener cuidado y evitar vulnerar a nuestros estudiantes. ¿Cómo lograr un pensamiento crítico, creativo, que genere y despierte conciencias? Decíamos ahora, cuando yo tengo claridad sobre mi identidad en valores, mi identidad espiritual, mi identidad en criterios, yo puedo empezar ese diálogo de interacción con el otro, respetando esa diferencia y aprendiendo a dialogar y a construir conjuntamente pues, el conocimiento y a orientar a las nuevas generaciones. Pero a ver, ciertamente hay una situación de muchos modos de pensar, muchas maneras de interactuar, pero lo importante es aprender a discutir esas diferencias, a respetar esas diferencias, a descubrir esos límites. La idea que aquí no estamos adoctrinando, la idea de la experiencia cristiana es aprender a convivir, aprender a construir, aprender a formar, respetando esa diferencia, aportándole mi valor y conjuntamente construyendo el conocimiento. Entonces, aquí no es de que yo sí tengo la verdad, aquí la construimos conjuntamente. Y yo escucho al otro en sus maneras de pensar, en sus criterios, y le aporto los míos, y podemos llegar como una síntesis de los elementos que nos van a dignificar o nos van a favorecer en la construcción de esa persona, de ese estudiante que queremos moldear. Entonces, aquí no es de quién tiene más razones, aquí no es de que yo tengo las verdades, porque nadie tiene la verdad absoluta, sino cómo la construimos conjuntamente y aprendemos a esa cultura del encuentro, esa cultura del diálogo, a descubrir esas diferencias y a descubrir esos pilares que nos vamos a tener en cuenta, respetar, que nos van a ayudar, pero que muchas veces también habrán otros elementos que no se tengan en cuenta o que el otro no va a respetar, no va a acoger, pero que podamos acordar esos puntos de acuerdo o esos puntos de diferencia y aprendamos a convivir como hermanos en esos pro o en esos contra o en esas igualdades o en esas diferencias. Muy bien, muchas gracias, Padre Juan. Por aquí existen más preguntas. Dice, ¿cómo podemos fomentar escuelas inclusivas? Hoy más que nunca hay mucha diversidad, niños con necesidades especiales que les cuesta adaptarse y a veces los padres tampoco asumen esta realidad.
Sí, tiene que ser una opción de la escuela católica. La escuela católica tiene que ser una escuela de brazos abiertos. No podemos ser selectivos. El Señor Jesús no fue selectivo, no lo ha sido con nosotros. Y nosotros tenemos nuestras habilidades y no habilidades y nos acoge a todos. Entonces, lo que hay que crear es espacios para poder integrar esas diferencias o esas realidades que son no tan comunes para que puedan interactuar con los otros, porque finalmente todos somos miembros de la misma sociedad, con cualidades o con diferencias, con cosas más limitantes o no, pero finalmente mañana tienen que integrarse a la sociedad. Y una manera clara de hablar de escuela, de la misericordia, de la ternura, una escuela que muestre el rostro de Jesús, es que aprenda a crear esos espacios donde haya niños que puedan entregar sus habilidades y complementarlas con las de los otros o dejarse ayudar por otros. Eso significa una escuela donde pone la persona en el centro, no nuestra zona de confort, no nuestra comodidad, no nuestros criterios, sino las personas que llegan. Son las que les van dando la forma, el orden, las maneras de llevar la escuela concretamente de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, padre. Y por acá nos abordan otro tema muy interesante, que si nos podría ayudar a contestar a esta pregunta. ¿Cómo acoger en las escuelas católicas estudiantes que se identifican con la identidad de género? Es decir, el varón que se identifica como mujer y la mujer que se identifica como varón. Y piden ser tratados con el género en el que se identifican, cuando la iglesia está completamente en contra de estas ideas que van en contra de la naturaleza humana. Sí. Bueno, estamos en una realidad totalmente distinta a la que se veían años atrás, ¿no? Es inevitable. Y ponernos las manos en los ojos, pues eso no va a resolver el tema. Hoy por hoy existen muchas realidades, no sé si aquí ya pasa, en Colombia pasa mucho que ya llegan los dos papás, las dos mamás a matricular un estudiante a un colegio. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El niño, la niña? ¿No? Es una persona, es un ser humano. Lo que hay que hacer es acoger a la persona, acoger y acompañar a la persona. Y en este caso, de estas realidades ya de género, que el niño se siente más niña o viceversa, pues aprender a dialogar, acordar unos límites también con estas personas. O sea, uno no puede cerrarle la puerta de entrada porque desdice nuestra condición cristiana, porque excluye, sino sencillamente acordemos unas maneras de relacionarnos. Individualmente con esta persona, tú te sientes así, acordemos unos límites, acordemos unas maneras de convivencia dentro del colegio, acordemos unos modos de vivir acá dentro de la institución, unas maneras del trato, acordémoslas y definámoslas. Y así se hace el juego entre los dos, entre el muchacho, la muchacha, el directivo que llega a esa manera de acompañar y de poner esos límites para respetar la sana convivencia con todos y para poder acompañar a esta persona en el desarrollo integral de sus otras habilidades y de su desarrollo mental y socioemocional. Entonces, no podemos pensar que hoy tenemos que erradicar, excluir, sino más bien cómo podemos integrar. Puede ser una oportunidad de evangelización, puede ser una oportunidad de ayuda, es una manera de ser misericordiosos. Jesús se acerca a la prostituta, no la excluye. Jesús se acerca al pecador, no lo condena. Jesús toca al leproso que está fuera de Jerusalén y lo integra a la comunidad. ¿Cómo nosotros tenemos que volvernos a esas personas que hoy se sienten excluidas y las integramos? No las catalogamos, no las etiquetamos, no las excluimos, no contradecimos el Evangelio de Jesucristo, sino venga, me pongo en el lugar de Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús con esta persona? ¿La excluiría? ¿Jesús la catalogaría? ¿Jesús la etiquetaría? ¿Jesús la discriminaría? ¿O cómo la acogería? Entonces, diálogo, acordamos unas normas, buscamos unos límites de convivencia y le acompañamos en su individualidad. Eso es poner a la persona en el centro, respetando las habilidades y buscando el respeto al cual el Papa nos dice en el pacto educativo. Poner a la persona en el centro, ¿no? Y sobre todo esta pregunta que nos genera tanto, ¿no? ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? Padre, por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opina usted de perder en tiempo, entre comillas, en la programación de la asignatura en enseñar a orar como un proceso? ¿En qué, perdón?
repito la pregunta, ¿qué opina usted en perder el tiempo, está entre comillas, en la programación de la asignatura enseñar a orar como un proceso? Pues yo no creo que se pierda el tiempo enseñar a orar. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que, decíamos ayer, un colegio tiene que ser una experiencia de discipulado y de misión y de servicio para la misión. Entonces, no se pierde el tiempo. Es entender lo que decía Santa Teresita de Niño Jesús, enseñar a nuestros estudiantes a orar es hablar con quien sabemos nos ama, hablar con quien sabemos nos ama. Entonces, eso es una oportunidad de desarrollar el sentido espiritual y el sentido de trascendencia, de salir de mi yocentrismo para salir al encuentro del otro, que es Dios, y que dialogo de lo que hay de mi corazón y dejo que Él me interpele desde su palabra para crecer como persona y crecer en esa dignificación integral y en ese sentirme con razón de ser, con sentido de vida, porque Dios nos lo da. Entonces, no se pierde el tiempo, es generar un espacio que realmente conecte al estudiante con esa realidad trascendente y desarrollar integralmente la persona en la mente, en el corazón, los sentimientos y las acciones. Muy bien, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta que dice, hay muchas definiciones de trascendencia, filosófica, religiosa, de valores. ¿A qué se refiere la trascendencia en el ámbito educativo y cómo se puede ejercer en la pastoral para las unidades educativas? La trascendencia es salir de mi yo, la capacidad de salir de mi ego y descubrir que afuera hay otra realidad, hay otra situación, hay otras personas que me complementan y a las cuales yo puedo complementar. La trascendencia es descubrirme en un proceso de salida, en un proceso de búsqueda, en un proceso de perfeccionamiento que solamente lo puedo lograr en la medida en que me confronto con el otro me complementa y yo complemento al otro. Y aquí esa trascendencia se desarrolla en 3 puntos. Salir al encuentro del otro en mayúscula, que es el ser superior, el que nos modela en la meta que es Dios, perfeccionar nuestra vida a imagen de Él, el descubrirnos que vamos hacia una eternidad, hacia un sentido superior de esta inmanencia, el salir al encuentro del otro en minúscula, el prójimo, el próximo, de encontrarme interpelado por el otro es responsabilidad mía, mi hermano es responsabilidad mía, cómo yo cambio la vida del otro, cómo la mejoro, cómo potencio la situación de justicia, de equidad, de respeto de los derechos humanos, me comprometo, me responsabilizo y salgo en la trascendencia, en tercer lugar, al encuentro de la otredad, al encuentro, como lo dice Leonardo Boff, al encuentro del cuidado de la casa común, cómo yo soy responsable de este planeta, cómo yo soy conexión con la tierra y cómo debo cuidarla y cómo puedo corresponderla y cómo puedo promoverla y cómo ella me dignifica también. Entonces la trascendencia es eso, salir de mi yo para encontrarme con esos otros, sentirme complementado, encontrarle sentido a mi vida y complementar la realidad de los otros, ayudar a la construcción de esas realidades diversas. Muy bien, yo creo que bastante claro. Y creo que esta sería la última preguntita, que creo que es un hilo conductor durante todo este seminario también. ¿Qué metodologías o estrategias pedagógicas sugiere para evangelizar sin dejar a un lado el currículum? ¿Qué metodologías? Pues las que hemos venido viendo durante todos estos días, que yo creo que ante todo es reconocer que todo tiene que hablar de lo que somos en nuestra identidad. Tiene que hablar de nuestros valores cristianos. No puede ser que ahora vamos a hablar de fe y ahora en otro momento del colegio hablamos de lo demás. No podemos hacer esa dicotomía dentro de nuestra escuela católica. Todo tiene que hablar del Evangelio. Todo tiene que ser experiencia del Evangelio. El Gin Day, la fiesta de los padres, el bazar, la reunión de docentes, el contratar nuevo personal, el despedir un personal, algún administrativo, el recibir una nueva familia, el formar a los docentes, las clases, las fiestas del colegio, todo tiene que hablar del Evangelio. Por lo tanto, la metodología es ser evangelizadores en todos los momentos y circunstancias de la institución y no hacer
como si fuera un cajoncito. Ahorita enseñamos esto y mañana enseñamos otra cosa y pasado mañana hablamos de la fe. No, colegio en pastoral, vuelvo y lo insistimos de lo que decía el padre Marcelo, no es hacer catequesis, no es hacer misas, no es hacer rosarios. Esas son las mediaciones que utilizamos para anunciar, evangelizar, celebrar. Lo que hacemos es transversalizar el evangelio, permear todo el currículo, toda la comunidad educativa, todos hablando este lenguaje evangelizador, y usamos unas estrategias para celebrar la fe, para poder vivenciarla. Recuerden que el anuncio del reino es en primer lugar koinonía, que es servicio, que es comunión, que es martiría, dar la vida por el evangelio, y en cuarto lugar es liturgia. En el cuarto lugar yo voy a celebrar lo que ya he comprendido. Pero a veces en nuestros colegios creemos que solamente el anuncio del reino es celebrar cosas y hacer misas. Yo voy a celebrar cuando ya sé que estoy celebrando. Entonces debo hacer primero ese camino del servicio, de la comunión, del martirio, para llegar a celebrar en la liturgia lo que ya llevo en el corazón. Todo un proceso, ¿no? Padre, quiero que le brinden un fuerte aplauso en este espacio de esta nuestra última conferencia de este seminario. Quiero invitar ahora al magíster Rómulo, que también quiere dar unas palabras de agradecimiento al Padre Juan. Padre Juan, yo quiero agradecerte por haber cruzado la frontera de Colombia hacia Ecuador, porque aceptaste la invitación, apenas te propusimos, tú generosamente dijiste sí. Gracias por compartir toda tu vivencia, lo que tú sabes. En el tema de la pastoral estamos soñando y esto es un proceso que juntos queremos continuar, queremos avanzar. Gracias por este primer impulso. Siempre el primer impulso es el más difícil y luego ya es más fácil emprender el camino. Queremos nosotros emprender un camino juntos. Queremos dejar estos grandes lineamientos establecidos, que miremos juntos un horizonte dentro de la pastoral, que vayamos juntos construyendo los elementos que creemos necesarios para apoyar, para dar esa identidad a nivel nacional, respetando las singularidades de cada comunidad, de cada institución, pero sí teniendo acuerdos generales. Yo creo que eso es importante. Y bueno, hay un santo que nosotros le queremos muchísimo. Es un santo que surgió de las escuelas católicas, de los hermanos de las escuelas cristianas, el santo hermano Miguel. Ya hemos dicho estos días, él tenía un problema físico, la poliomielitis, pues tenía sus pies torcidos y no pudo caminar solamente hasta los 7 años. Pero él así caminó derecho al cielo y nos dejó un legado impresionante. Quiero esperar que este santo hermano Miguel siga animando tu trabajo, tu acción. Quiero que recibas el aplauso de mis hermanos de acá de Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Padre Juan, gracias. Le acabé de escribir a Óscar Pérez, le digo, Óscar, gracias por recomendarnos al Padre Juan. Ya te mandé una foto y gracias, seguimos nosotros en contacto. Con ustedes, pues ya los animadores nos dirán lo que viene luego, que es sabroso hasta el final. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que algunos ya amanecen con la maleta en el hombro y aunque el programa dice que termina a las 2 de la tarde, algunos ya están mirando la puerta para salir corriendo. Quiero decirles que hasta el último momento está planificado para que este encuentro tenga muchas cosas importantes que decir. Al final hemos dejado nosotros el plato fuerte también nuestro. Sergio viene y está corriendo ahorita desde el norte de Manabí, porque la Confedec tiene una propuesta para las instituciones educativas católicas dentro de un proceso de transformación educativa. Es un trabajo espectacular que nosotros queremos poner al alcance de todas las instituciones. Y Sergio pues tiene esa ilusión y quiero que él mismo sea quien nos diga. Entonces,
no tengan apuro por salir, por favor. El avión sale muy noche, entonces no sale temprano. El mar está frío todavía, no hay apuro para irse a la playa. Así es que el almuerzo está sabroso también. Mi pedido, mi invitación es que esperemos hasta que terminemos el evento. Por favor. Muy bien, están cerradas las vías, dice, hasta que termine el encuentro, en definitiva. Muy bien. Y ahora es el turno de la comisión de redacción, que ha sido esta comisión que ha pasado durante todo el seminario preocupado por generar estos espacios, esta redacción, sintetizar, sistematizar, ver que no se escapen ninguna de sus preguntas, dudas, que todo pueda ser sinérgico entre lo que se piensa, se dice y se escribe, y todo esté a punto. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a esta comisión que ha hecho un gran trabajo durante este primer Seminario Nacional de Pastoral Educativa. Recordando, está conformada por el padre Jorge Castillo, jesuita, también la magíster Jessica Karina Villacrés y el magíster Paul Prado. Les voy a dar ahora paso para que ellos puedan comentarnos lo que les ha suscitado desde la intervención del día de ayer hasta hoy día. Queridos. Gracias, Jorge. Bien, lo decía Rómulo hace un momento, estamos casi cerrando este espacio después de algunos días de reflexión, algunos días en los que cada una de las participaciones de los expositores y quienes han estado acá al frente han servido como momentos de reflexión. Una serie de profundas reflexiones que nos invitan a salir de acá, no para vivir una euforia momentánea o transitoria, sino más bien para buscar incidir dentro de nuestros espacios educativos. Como comisión queremos primero empezar agradeciendo a toda la organización del evento que nos ha permitido estar acá y darnos esta responsabilidad de poder recoger todas estas ideas, sistematizarlas, organizarlas y luego el desafío de poder plantear una serie de elementos como directrices que nos permitan aterrizar cada uno de estos espacios que hemos vivido. Al término de este primer seminario nacional que ya nos plantea que el camino no termina a las 2 de la tarde, sino que continúa, lo queremos hacer con un profundo agradecimiento, con un corazón hinchado en gratitud. Sin duda que cada uno de los aportes de los conferencistas ha permitido soñar nuevos horizontes, trazar nuevas rutas, nuevos senderos. No podemos pensar en nuestra labor educativa sin criterios que nos ayuden a actualizar nuestra misión y compromiso con la construcción de lo que ya hablaban, ese reino de Dios. Y una construcción que no tiene que ser en documentos, sino en lo cotidiano. Pero sobre todo damos gracias porque durante este tiempo hemos podido encontrarnos y compartir nuestra experiencia de Dios. Ya la hermana Janet nos invitaba y nos desafiaba en este test rápido de revisar nuestros celulares y ver cuántos nuevos contactos hemos generado. Yo creo que la experiencia de Dios tiene que darse y manifestarse en esas relaciones. Después de 2 años de virtualidad, al regresar y vernos frente a frente es un verdadero milagro que nos reconecta con una actitud de asombro, porque reconocemos el valor y la belleza de la vida. Basados en este contexto, queremos presentar un conjunto de 10 invitaciones, que son las que sentimos recoge todo el parecer, criterio, reflexión expuesto en estos 3 días. La primera invitación es enfatizar que nuestra misión educativa debe tener en el centro de todo proceso a la persona. Esto se ha recalcado de principio a fin. Son nuestros niños, nuestros jóvenes los que deben ser ese centro. Y ya vamos a ampliar un poco más la explicación en relación al centro para no entrar en conflictos con lo que significa Jesús como el centro de todo nuestro proceso educativo. Como segunda invitación es reconocer y fortalecer nuestra identidad de escuelas católicas. Rómulo en una de sus intervenciones lo decía muy bien. La institución católica no es por el letrero que tiene en la puerta, grande, bonito y pomposo, sino por toda esa construcción de identidad que pasa desde una historia institucional, una historia congregacional, una historia eclesial. Y en ese sentido es el reconocer y fortalecer esa identidad.
Una tercera invitación, diseñar proyectos para institucionalizar la pastoral de manera que podamos construir escuelas en pastoral. El Papa Francisco lo decía muy bien, recogiendo de esta manera: sin un proyecto de educación, la persona es solo esclava de un pensamiento breve, un pensamiento fragmentado, un pensamiento que solo puede proponer pequeñas cosas, no grandes proyectos. Una cuarta invitación es fortalecer nuestro trabajo en equipo y fomentar relaciones positivas de calidad. Varias de las inquietudes expuestas en las preguntas que nosotros receptábamos dejaba ver una conflictividad al interior de las instituciones educativas en relación a lo que tiene que ver la interacción de las personas que la habitan. Y en este sentido se tienen que fortalecer estos trabajos colaborativos, estos encuentros en una construcción de comunidad. Una quinta invitación es pensar nuevas formas de liderazgo en todos los niveles de gestión, sobre todo un liderazgo basado en el servicio, en ese sentido de convocar a la comunidad educativa, no de disociarla. Una sexta invitación, integrar a las familias en los procesos educativos y evangelizadores, dándoles un rol protagónico. Hoy el padre Marcelo lo dejaba como abierto cuando se le preguntaba sobre este particular, el hecho de entender que tenemos un gran desafío, que los padres de familia sean parte de la construcción de nuestra propuesta educativa y no apéndices dentro de la misma. Tienen que ser convocados. A veces hemos optado por tenerlos al margen de nuestra institución. Mientras más lejitos, mejor, así no nos causan problema. Cuando el llamado y la convocatoria es a unirlos dentro de nuestra propuesta educativa. Una séptima invitación, ser creativos en la integración, animación y acompañamiento de todos los actores de la comunidad educativa en los procesos pastorales. Se ha recalcado mucho que la institución en pastoral es una institución que no depende solo del departamento de pastoral. Incluso uno de los expositores nos hablaba que el departamento de pastoral es como esa parte operativa de la pastoral en la institución, pero no es la única responsable, son todos. Y en ese sentido es esta invitación que también se plantea. Una octava invitación, el impulsar la evangelización del currículo, no solo en el hecho de incorporar dentro del currículo una terminología apegada o cercana a lo que tiene que ver con la fe católica, sino el hecho de que cada uno de los componentes del currículo nos lleve a aterrizar toda esa propuesta pastoral en el aula. Y ese aterrizaje pasa por metodologías, pasa por la misma experiencia evaluativa, pasa por entender qué es lo que queremos desarrollar dentro del espacio áulico. Una novena invitación es el promover la reflexión e investigación para generar procesos pastorales sólidos. Si algo igual se ha recalcado mucho es el hecho de que la pastoral dentro de la institución no tiene que caer en el plano hablaban de capellanía, yo suelo utilizar otro término, digo más de monaguillos, en el sentido de que no tiene que reducirse a una experiencia o práctica de ritos o la situación litúrgica, sino que tiene que estar abierto a generar verdaderos procesos pastorales. Y para ello no tiene que caer tampoco en el error de algo habitual, repetitivo, que lo hacemos porque así se lo hizo el año anterior, o que se lo hace, como yo recuerdo alguna experiencia en alguna institución, preguntaba por qué se festeja o por qué se celebra la festividad de una santa, nadie sabía responder y la única respuesta que daban era porque así se lo viene practicando desde años atrás. Y una décima reflexión e invitación es consolidar el departamento de pastoral en su estructura y profesionalización de los equipos. Creo que esto ha sido, en términos claros, bastante lapidario entender que el departamento de pastoral no está conformado por las personas que sobran de la nómina. Tiene que estar estructurado y conformado por personas técnicas, profesionales. Eso va a fortalecer el departamento de pastoral y va a permitir que su enfoque sea en una atención hacia lo que se quiere alcanzar dentro de las instituciones educativas católicas, que es entender centros en pastoral, no de pastoral. Como primer resultado del trabajo en el que todos hemos participado,
nosotros hemos recogido y elaborado unas líneas orientadoras, que son las que ustedes ya pudieron ver un poco. Y pues nos hemos sentido también muy influenciados por esta imagen del poliedro, ¿no? Y es ver la escuela como un poliedro en donde estas líneas, que tiene diferentes caras, pero en donde cada una de estas caras pues tiene una de estas líneas orientadoras. En primer lugar, el cuidado de la persona. En segundo lugar, la comunidad. En tercer lugar, la gestión y el liderazgo. En cuarto lugar, la identidad. Y en quinto lugar, el modelo educativo y curricular evangelizador. Cuando hablamos del cuidado de la persona, nos referimos a que la escuela católica coloca a la persona en el centro y promueve su vocación a partir del encuentro con Cristo y el reconocimiento de la pluralidad de sus actores para la construcción de una sociedad fraterna, y que siempre partimos de la realidad. Cuando nos referimos a la segunda línea, la de comunidad, nos referimos a que nuestro modelo de trabajo debe ser cooperativo. Busca la participación de todos los actores involucrados, estudiantes, maestros, colaboradores, familias, para enriquecernos de la diversidad de nuestras instituciones. Cuando nos referimos a la gestión y el liderazgo, estamos hablando de que nuestras instituciones educativas son lideradas por un estilo cristiano que acompaña procesos, genera reflexión, escucha y dialoga, inspira a los demás y promueve una cultura que cuida y acompaña. Cuando nos referimos al componente o a la línea orientadora de identidad, reconocemos que es importante fortalecer nuestro testimonio en Cristo, su mensaje y el reino, de modo que por sobre las labores administrativas construyamos una iglesia en salida que cultive actitudes de escucha, respeto, acogida y amor. Y finalmente, en la quinta línea, cuando hablamos de un modelo educativo y curricular evangelizador, nos enfocamos en un modelo que se construye cooperativamente y que integra una visión cristiana y humanizadora en todos los niveles de la institución para promover la construcción del reino en medio de nosotros. ¿Cómo lo estamos pensando? Pues nos han enfatizado mucho en cuanto a que el núcleo es el mensaje de Jesús y es lo que sostiene a todo el poliedro. Si nos pueden ayudar cambiando de página, por favor. El núcleo es el mensaje de Jesús y lo que sostiene al poliedro. Entonces, cada una de estas líneas orientadoras, parten del centro, del núcleo, y tienen que salir hacia afuera, se proyectan hacia afuera, tanto a niveles personales. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, maestros, familias, colaboradores, a niveles institucionales, a nivel de toda la escuela católica, departamento académico, DS, pastoral, niveles culturales, cómo estas líneas también cruzan a nuestra comunidad y congregación, al barrio, la ciudad, a nuestra realidad, y niveles proféticos. ¿Qué podemos hacer para transformar nuestra realidad, nuestro país y el cuidado de nuestra casa común? Este trabajo ya es con el que nosotros nos quedamos de tarea y compromiso para presentárselo a ustedes y pues elaborar y definir mucho mejor todo este proceso y todo el resultado y el producto que hemos recogido de este primer seminario nacional de pastoral educativa. Finalmente quisiéramos ya señalar algunas líneas que nos han desafiado. Sentimos que cobra sentido el que sea el primer seminario porque todo lo que se ha expuesto a través de las diferentes mesas y conferencias magistrales nos han dejado desafiados para seguir reflexionando en torno a algunas necesidades. En primer lugar, nos parece importante que podamos tener un modelo educativo curricular evangelizador nacional que sea elaborado desde la Confedec y que nos brinde a todos un marco general que guíe la escuela católica en el Ecuador. Luego se ha hablado mucho de la necesidad del trabajo en red,
de que no podemos seguir como solamente cuidando nuestro metro cuadrado, se ha dicho mucho esa expresión. Entonces nos parece importantísimo que podamos generar un trabajo en red que promueva el encuentro real entre diversos actores. Y aquí hacemos el énfasis de un encuentro real porque trabajar en red no es solamente unirnos, juntarnos en un espacio o hacer ciertas acciones colaborativas. Para trabajar en red se exige o se requiere que existan algunas metodologías concretas, por ejemplo, que podamos tener una articulación también alrededor de un espacio específico. Nos queda también como tarea y como proyección brindar herramientas para un acompañamiento efectivo a los jóvenes que nos permitan conocer su realidad, su cultura juvenil y contribuir desde allí también a sus búsquedas vocacionales. Y finalmente nos parece que en el segundo seminario se deberían compartir experiencias significativas que ya las estamos realizando, de manera que podamos también enriquecernos de las buenas prácticas que seguramente muchos de nosotros tendremos. Entonces, así es como hemos querido hacer el trabajo de la comisión de redacción. Primero estas 10 invitaciones, luego estas 5 líneas de acción concretas que se evidenciarán en objetivos, indicadores y también estas necesidades a las que podremos dar respuesta en el siguiente evento que tengamos el gusto de compartir. Y nuevamente a nombre de la comisión, pues darles muchas gracias por todo lo que las facilidades que nos han brindado también como comisión, y esperamos haber sido fieles y haber recogido todo aquello que se ha expuesto en las conferencias, en las mesas de trabajo, y como lo dijimos en primera instancia, no se trataba de hacer un resumen del seminario, sino más bien a partir de lo que hemos escuchado, generar estas líneas orientadoras. Bien, pido que le brindemos un fuerte aplauso a esta comisión de redacción que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y como ellos mismos lo dicen, el trabajo no termina acá, tienen todavía tarea para la casa en definitiva. Entonces, creo que hay líneas muy puntuales y muy claras que se han venido dando durante todo el proceso de este seminario, ¿no? En donde también lo han dejado bastante claro. Hay que tener claro que este es el inicio y que a partir de aquí hay muchas cosas en las que nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que vamos a ir generando. Entonces, creo que esta comisión nos ha dejado bien claro el panorama y el camino a continuar. Entonces, sí, muchas gracias, Paul. Laura Inés, ¿algo querés comentar? Sí, agradecemos a Paul, a Jessy, a Jorge. De verdad, ha sido muy valiosa su participación por esta manera de seleccionar lo que debemos hacer a partir de aquí, porque este público ha sido muy buen oyente, su capacidad de escucha se ve en las preguntas y ahora ustedes concluyen de esa manera también magistral, gracias a realizar esa misión que Dios les encomendó en la mesa de redacción. Y pues han sido muy puntuales. Muchas gracias, aplausos otra vez para ellos, que silenciosamente han sido los que han tenido que poner la mente, el oído y el corazón. Bien, vamos, bueno, ya van a dar la última indicación. Sí, yo quiero insistir en esto. Esta es la comisión que más allá luego de la importancia de nuestros conferencistas de las mesas redondas, a quienes les agradecemos. Aquí está José, Martín, Juan, está, bueno, está de Janet, está Rómulo, Juan, en fin. Bueno, están el padre Marcelo, de todos nuestros conferencistas. Después de la importancia, gran importancia de ellos, indudablemente que la comisión que está aquí juega un papel y va a seguir jugando un papel porque no termina su labor este rato. Dejemos en claro su papel, y así les hemos pedido y les hemos agradecido por lo que han hecho y lo que van a hacer. Elaborarán un informe de todas estas grandes líneas, lo que nos han expresado
Inclusive ya nos encargaremos con la Confedeg y nuestros auspiciantes como Santillana, en fin, de diagramar un lindo documento de este primer seminario, el primero, en donde vayamos construyendo, así como lo hemos hecho en nuestros 3 días, las líneas generales de la pastoral escolar de la educación católica ecuatoriana. De tal manera que no se olviden, ustedes van a tener luego de algunos días, van a tener ya colgadas todas las conferencias, todo el desarrollo, hasta la clausura a las 2. Pero también va a ir grabado algunas, van a estar ahí las sillas con los nombres de los que ya se fueron. Entonces estamos complicados. Vamos a hacer esto y les haremos llegar periódicamente toda la producción de este seminario. De tal manera que creo que tiene un receso, ¿verdad? Ya, muy bien. Tenga la bondad. Muy bien, entonces, antes de dar el último aviso, por aquí también nos van a contar. Sí, bueno, también le damos la bienvenida a don Alexé Guerrero, gerente de Santillana. Bienvenido, Alexé, qué gusto verlo. Creo que los pastoralistas, además de todas las cosas, fundamentalmente, tenemos la responsabilidad de orar, esta unión permanente a Dios en lo que hacemos. Hoy voy a poner en el corazón de ustedes, en ese corazón de oración, me lo ha pedido muy especialmente la hermana, que por favor, aquí hemos empezado en las Eucaristías, hemos escuchado que estamos orando por la niña o señorita Yamilet Marcela Carazas Conchacaya. Ella es de Cusco, Perú. Está hospitalizada en el hospital regional y tiene una infección en los huesos. Así que desde aquí empieza esta cadena de oración, que creo que la oración es el mejor regalo que podemos hacer a los cercanos y a los lejanos. Así que llenemos de oración el cielo por la salud de Yamilet y por todos los enfermos que hay en el mundo entero. Las oraciones que hacemos jamás caen en saco roto. Las oraciones son siempre escuchadas y siempre respondidas en la hora de Dios, a la manera de Dios. Cuando oramos ponemos nuestra vida y nuestras situaciones en la divina y amorosa voluntad de Dios. Así que Yamilet Marcela Carazas Conchacaya pues recibe desde este momento, desde hace unos días, la oración por su salud. Muy bien, y como últimas... Muy bien.